¡Ah, es demasiado épico! Capítulo 58b. Sphinx. Sphinx fue un resultado fallido de la investigación de la bruja de la avaricia sobre la inmortalidad. Con la joven que se sacrificó para convertirse en el núcleo de la creación del jardín en miniatura conocido como el Santuario, con el cuerpo de Ryu Meyer como base. Era una replicante construida con un cuerpo de maná utilizando la misma estructura que un espíritu. La bruja había pensado que si se podía adherir un alma preexistente a la vida vacía del replicante, se podría lograr así su deseo largamente acariciado de pseudo-inmortalidad por la duplicación del alma. Sin embargo, esta perspectiva se desmoronaba fácilmente, ante el hecho de que el tamaño y la forma del alma y el recipiente de la vida eran diferentes individualmente. El alma de la bruja de la avaricia no podía contenerse en el replicante de Ryu Meyer. El resultado nacido de este rotundo percance fue el fracaso de la bruja de la avaricia, una existencia que marcaría el mundo con muchas desgracias sobre el mundo en los años venideros. Sphinx. Ese ser, bautizado con el nombre de monstruo impuro, Sphinx, estaba a punto de ser eliminado debido a su inadecuación para su propósito original, pero por un giro del destino, sobrevivió. Y, al igual que harían muchas otras vidas artificiales, Sphinx también comenzó a trabajar para cumplir el propósito de su creación. El propósito para el que fue creada la bruja artificial llamada Sphinx fue ser perfeccionada como la bruja de la avaricia, y por eso seguiría provocando muchas calamidades. Jamal dijo, idiota. Y entonces, con la boca llena de sangre mientras maldecía, Jamal cayó al suelo. Se suponía que la luz blanca disparada habría perforado las cabezas de los niños pequeños, pero en su lugar, Jamal fue alcanzado justo en un lado del abdomen. Aún así, se trataba sin duda de una herida grave que le había atravesado un lado del torso. Subaru gritó, Jamal. Sphinx dijo, ¿el presunto objetivo ha escapado al daño? Aunque entra dentro de lo que se puede manejar. Ignorando la respuesta de Subaru después de haber sido rápidamente empujado y protegido, Sphinx, responsable de ese ataque, no se preocupó por el hecho de que había sido infructuoso. Subaru rechinó las muelas ante las palabras de la líder de los no muertos, que hablaba de forma tranquila y apática. Habría sido difícil para Jamal seguir luchando después de haber sufrido un colapso, por no hablar de que su vida correría peligro si no recibía tratamiento inmediatamente. Beatriz dijo, Subaru. Concéntrate en lo que tienes delante, de hecho. En ese instante, Beatriz gritó con voz aguda mientras tiraba del brazo de Subaru. Desviando la mirada de Jamal, que se había derrumbado ante las palabras de Sphinx, Subaru miró a Sphinx. Del mismo modo, Beatriz, Spica y Abel también dirigieron su mirada hacia ella. Los tres estaban en alerta máxima, con su atención centrada en su enemigo, Sphinx. El tratamiento de Jamal tendría que posponerse hasta más tarde. Eso estaba bien. Absolutamente, eso era correcto. Pero aún así. Sphinx dijo, había pensado que eras la entidad extranjera que desbarataría mis planes, pero quizá me equivoqué. Como Subaru era incapaz de apartar su atención del caído Jamal, Sphinx ladeó la cabeza y habló. Los pensamientos de Subaru se desordenaron cada vez más mientras miraba a esos ojos dorados no muertos. Beatriz dijo, vamos a trabajar juntas, supongo, Spica. Spica, au. Beatriz y Spica se movieron al unísono en lugar del inmóvil Subaru. A la llamada de Beatriz, Spica, con su larga melena rubia ondeando, rebotó como una pelota de goma y voló hacia Sphinx. Mientras Spica saltaba, Beatriz lanzó flechas de cristal amatista a la izquierda, derecha y retaguardia de la inmóvil Sphinx, bloqueando su ruta de escape y acorralándola. Como la coordinación de los dos bloqueaba a Sphinx por todos lados, no había nada que ella pudiera hacer. No, ese no era el caso. Sphinx dijo, el Jibal. Tras un magro encantamiento, el efecto de la destrucción subsiguiente fue tremendo. En respuesta a la amenaza inminente, Sphinx abrió sus dos manos vacías y, al igual que había hecho antes cuando atacó a Jamal, emitió rayos blancos de calor, esta vez desde los dedos de sus manos izquierda y derecha. Sin embargo,
Esta vez no se trataba de un haz de calor momentáneo como el de una pistola de rayos, sino de una espada de luz que seguía proyectándose. Blandiendo 10 cuchillas de luz sobre sus 10 dedos, cuchillas con un alcance mayor que el de media gran espada, Sphinx dominó el espacio a su alrededor con ataques que cortaron en todas direcciones. Bañadas por la luz blanca, cada una de las flechas púrpuras desplegadas por Beatriz fueron cortadas en pedazos, y Spica, que había saltado hacia ella, también fue asaltada por su furia. Justo antes de que la luz blanca pudiera cortar en dos el delgado cuerpo de Spica, su figura desapareció de la visión de todos. Se había teletransportado. Tras activar su teletransporte de corto alcance, Spica escapó de la línea de fuego de la luz blanca de Sphinx, emergiendo sobre las ruinas de un edificio que estaba justo al lado de la calle. Y entonces, posicionados más allá de Spica, Subaru y Beatriz estaban. Vincent dijo, «Tonto, ¿te has quedado perplejo al ver al cabecilla enemigo?» Con un amargo comentario, sujetando las cabezas de Subaru y Beatriz, obligándoles a agacharse en su sitio, estaba Abel. Para salvar a Subaru y Beatriz, que habían estado en la línea de fuego del contraataque de Sphinx, saltó y los empujó desde arriba, permitiéndoles evadir los rayos de calor. Vincent dijo, «No podemos esperar que Jamal Aureli vuelva a levantarse. Su contribución será esencial». Beatriz dijo, «No hace falta que nos lo digas cuando ya lo sabemos, de hecho. Serás recompensado por tu rapidez mental de hace un momento con nuestra actuación, así que será mejor que estés atento, supongo». Beatriz, que había sido empujada bruscamente al suelo, hinchó las mejillas y se puso en pie a toda prisa. Resoplando ante la contundente respuesta de Beatriz, Abel miró a Subaru, que seguía tendido en el suelo. Vincent dijo, «¿Qué pasa? Tu compañera está de buen humor, pero tú, sin embargo, ¿no puede resistir?» Abel podría haber estado tratando de pronunciar esas palabras provocativas. Pero, rápidamente interrumpió su discurso, como si presintiera que algo iba mal, y luego frunció sus bien formadas cejas. Beatriz dijo, «¿Subaru?» Beatriz, a su lado, parpadeó ante el mismo extraño suceso que Abel. Subaru seguía desplomado a los pies de Beatriz y Abel. Spica, que se había teletransportado a una posición distante, se volvió con una mirada de desconcierto en los ojos. En ese momento, las chicas probablemente no tenían ni idea de lo que acababa de ocurrir. Por lo tanto, en lugar de Beatriz, Spica y Abel, que nunca habrían imaginado tal posibilidad en primer lugar, fue irónicamente su enemigo, Sphinx, el primero en darse cuenta de lo que le había ocurrido a Subaru. Sphinx, con el rostro pálido de un no muerto que tenía una considerable insuficiencia para expresar emociones, pero aún con desconcierto y duda en los ojos por haber comprendido aquello. Sphinx dijo, «¿Por qué razón ingeriste veneno?» Explicación requerida. Vincent apretó los dientes y luego dijo, «Tú». Inmediatamente después de la pregunta de Sphinx, la expresión de Abel cambió, y levantó a Subaru por el cuello. Fue un acto violento, sin embargo, Subaru no expresó ninguna queja. La razón era que Subaru ya había roto el paquete de veneno detrás de su muela, y estaba en el punto álgido de sufrir la agonía infernal que conducía a su muerte. Beatriz dijo, «No, Subaru. Subaru». Spica dijo, «Uau». Al ver la figura de Subaru, convulsionándose mientras la sangre espumaba por su boca, Beatriz y Spica gritaron. Beatriz trató de aferrarse al tembloroso Subaru, pero Abel apartó a la chica, introdujo el dedo en la boca de Subaru, y al sacar la droga envasada, su expresión se volvió furiosa. Vincent dijo, «¿Tú, qué significa esto? ¿Has perdido la cabeza?» Subaru solo balbuceaba. Vincent dijo, «Todo ese alarde de luchar contra el destino, y sin embargo esto es lo que haces». La voz enfurecida de Abel, el llanto desgarrado de Beatriz, la voz apenada de Spica mientras saltaba desesperadamente sobre él, mientras saboreaba la sensación de pérdida de todo su cuerpo que se derretía lentamente, Subaru los oyó todos. A la voz airada, a la voz llorosa, a la voz desesperada, no pudo responder con palabras.
Aún así, esto tenía suficiente sentido. Era una medida necesaria. Este fue el mejor plan para proseguir. Para llegar a un futuro en el que nadie muriera, este era el mejor método posible. Spinks dijo, explicación requerida. Con esa información sin poder transmitirla a nadie, con la pregunta de la bruja sin resolver, se quedó sin aliento. La vida de Natsuki Subaru llegó a su fin. De nuevo, como ya había hecho tantas veces en esta batalla final. Los primeros años del viaje de Spinks, que debería llamarse búsqueda, supusieron una gran dificultad. El cuerpo de Ryusu Meyer, que servía de base al replicante, no tenía aptitudes para sobrevivir en este mundo tan duro. Su vida se veía amenazada a menudo por el mal tiempo, los cambios de temperatura, y a veces, por mabestias o humanos malintencionados, y a falta de medios para contrarrestarlo, había demasiadas deficiencias en el momento en que se había seleccionado este receptáculo. Dado que conceptos como crecimiento y entrenamiento tampoco tenían sentido para un cuerpo de mana, ni siquiera podía esperar que las cosas mejoraran. Aunque era posible adquirir conocimientos y habilidades que no dependieran del cuerpo, habría muchas oportunidades de que su vida se viera amenazada en el camino para aprenderlos, así que esos días siempre iban acompañados de peligro. Además, el modelo base de Ryusu Meyer era un semielfo, y como Spinks también heredó esos rasgos físicos, a menudo se vio expuesta a persecuciones y miradas extrañas. Sin embargo, dudaba en introducir mejoras en su aspecto que se apartaran mucho de los rasgos externos del original. Esas eran las primeras cosas que se le habían dado a Spinks, y temía que si alteraba demasiado las condiciones, se volvería incapaz de cumplir su propio propósito de creación. Por lo tanto, Spinks no consideraba aceptable la idea de disfrazarse y, en su lugar, buscó otra forma de sobrevivir. Mientras ella pudiera permanecer viva, hubo momentos en que se había degradado a sí misma para ser un espectáculo y una esclava. Y dado que la apariencia de Ryusu Meyer era refinada, hubo también un tiempo en que ella había sido la sierva de un maestro exuberante. Codiciosa de saber cosas, codiciosa de aprender cosas, Spinks había hecho sus habilidades útiles sin importar dónde estuviera. Una vez que comprendió lo buena que era su memoria, el valor de la utilidad nació en una variedad de situaciones. En el proceso de hacerlo, Spinks se dio cuenta de que era una manera de protegerse. Para recorrer el mundo con un cuerpo débil, carente de poder para sobrevivir, lo mejor era crear valor para uno mismo, ofrecerlo a quienes lo buscaban y obtener su protección. Al hacerlo, Spinks eligió los medios para seguir viviendo bajo el paraguas de otros, hasta que pudo protegerse sola. Esos días duraron aproximadamente 150 años. Separador. ¿Cuál fue la causa más común de muerte de Natsuki Subaru desde que fue convocado a este otro mundo? Si le hicieran esta pregunta, Subaru podría responder con seguridad que era suicidio por veneno. En el castillo carmesí de la ciudad demoníaca de Chaos Flame, había experimentado una cantidad considerable de muertes en el juego de etiqueta contra Olbart, pero mientras la causa de la muerte no fuera etiquetada como Olbart, las formas en que había muerto allí eran de varios tipos. Excluyendo excepciones como esas 11 secciones de desesperación, el récord de la mayoría lo ostentaba sin duda el veneno. Era algo terriblemente vergonzoso de mencionar, pero incluso podría decirse que la persona que más había matado a Subaru en este otro mundo era el viejo Nal, que había urdido el veneno. En cualquier caso, el veneno que había utilizado con tanta frecuencia durante sus luchas en la isla Gladiador Hinunive, con el fin de formar el batallón de las Pléyades, todavía permanecía preparado dentro de la boca de Subaru, incluso ahora. Subaru dijo, voy a llevar a todos de vuelta a casa, sanos y salvos. Esa era la condición absoluta que Subaru había establecido al emprender esta batalla final por la capital imperial, y era una condición en la que no transigiría. Originalmente, había mantenido esa actitud y mentalidad incluso antes de que le enviaran al imperio y le encogieran el cuerpo, pero sus días en el imperio hasta ahora habían reforzado aún más esa determinación. La razón era el espíritu rebelde de Subaru hacia el imperio golaquiano, que, como resultado de colisiones inevitables, intentaba imponerles por todos los medios la conclusión conocida como muerte. Si el imperio les imponía la muerte por la fuerza, él la rechazaría,
costase lo que costase. Para ello, haría absolutamente todo lo que estuviera en sus manos. No importa cuántas veces, cuántas decenas de veces, cuántos cientos de veces fuera necesario, incluso si tenía que sufrir a través del infierno, no importa qué. Subaru balbuceaba. Su visión parpadeaba en rojo brillante, la garganta de Subaru gritaba de agonía como si cada trozo de carne y hueso, cada vaso sanguíneo individual y cada célula de su cuerpo hubiera pasado por una batidora. Pero, el dolor letal que había experimentado hasta el momento de su muerte, así como los gritos y las voces airadas que causaron a Subaru aún más sufrimiento que ese dolor, se desvanecieron en el más allá. Este fue el retorno por muerte. Retorno por muerte se había activado a través del suicidio por envenenamiento, y Natsuki Subaru hizo retroceder el reloj. En ese momento, Subaru estaba a punto de cambiar su estado de conciencia de nuevo, a la escena justo después de que se había lavado la cara, en la última parada antes de entrar en la capital imperial. Yamal dijo, «Idiota». Subaru sintió la sensación de que le empujaban en el pecho y oyó el sonido de una maldición. Era el resultado de que Subaru viera que se había actualizado el punto de reinicio del retorno por muerte. Spinks dijo, ¿el presunto objetivo ha escapado al daño? Aunque entra dentro de lo que se puede manejar. Derramando sangre mientras maldecía, Yamal se desplomó, con la hoja de la espada en la mano perforada por un agujero redondo. En medio de esta escena, habló la voz fría e indiferente del autor del crimen, Spinks. Tanto esa escena como esas palabras eran cosas que había visto y oído hacía solo unas decenas de segundos. Beatriz dijo, Subaru. Concéntrate en lo que tienes delante, de hecho. Beatriz llamó bruscamente a Subaru, cuyos pensamientos estaban en desorden debido a su comprensión y entendimiento de la realidad actual. Su voz destrozó el contenido de su cabeza, y después de que el shock del envenenamiento anterior desapareciera con una profunda exhalación, Subaru comenzó a adaptarse a la nueva situación que tenía ante sí. No tenía tiempo para aturdirse. Había demasiadas cosas que podían perderse en ese periodo. Se ha actualizado el punto de control de retorno por muerte. Lo que esto significaba, era que dentro de esta decisiva batalla final por la capital imperial, que ahora ya había comenzado, los miembros del escuadrón de rescate de la destrucción asignados a cada bastión ya no podían ser reorganizados. De este modo, creía que se había desplegado el mejor personal posible en los mejores campos de batalla posibles. Pero, era frustrante que no pudiera confirmar plenamente las condiciones que causarían el mínimo daño. En particular, el hecho de no conocer el resultado de haber emparejado a Emilia y Tanza, fue un duro golpe psicológico. Por supuesto, también le preocupaba la seguridad de los demás miembros, y las fuentes de su ansiedad y preocupación no tenían fin, pero... Spinks dijo, había pensado que eras la entidad extranjera que desbarataría mis planes, pero quizás me equivoqué. Los bloques de construcción que había ensamblado dentro de su cabeza hasta aquí, se desmoronaron ruidosamente. Los bloques de pensamiento que había construido a base de ensayo y error eran algo que había intentado hacer mucho más perfecto visto desde diversos ángulos, pero se desmoronaron sin dejar rastro. No, fueron demolidos. Junto a los bloques de construcción que había construido mentalmente, apareció el Natsuki Subaru dentro de su mente, y derribándolo violentamente, lo destruyó todo a conciencia hasta que no quedó ni una sola parte. Hasta que fue imposible saber cuál era la forma original de esos bloques, hasta que no se pudo hacer nada al respecto, aunque les afectara, demolió, 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 demolió. Después, se olvidaba por completo de esos bloques de construcción, a los que no se podían hacer más revisiones. Solo después de hacerlo, Natsuki Subaru pudo iniciar una nueva secuencia de ensayo y error. Subaru dijo, no, no lo harás. A la pregunta de Spinks, que había formulado con la cabeza ladeada, Beatriz y Spica le cogieron ambas manos, y al igual que Abel, que entrecerró sus ojos, Subaru miró fijamente al enemigo mientras daba su respuesta. Todavía tenía que procesar completamente lo que Spinks estaba tratando de decir. Aunque no había descifrado lo que esta bruja había querido decir con su comentario, su determinación permanecía inalterable.
derrotaría a la bruja Sphinx y pondría fin a este gran desastre. Por esa razón, Subaru dijo, yo, soy el que va a desbaratar tus planes, el enemigo natural del desastre. Sphinx era ahora conocida como bruja, pero durante los primeros cientos de años tras su creación, no estaba dotada de un poder apropiado para tal designación. Esto también fue una revelación que se produjo con la creación de Sphinx, pero había una correlación entre alma y receptáculo, y si existía disonancia entre ambos, serviría como un defecto importante que se interponía en el camino. Los receptáculos se optimizaron de forma natural para adaptarse a sus almas. En resumen, las técnicas y habilidades de la bruja de la avaricia solo podían ser manejadas adecuadamente por el cuerpo de la bruja de la avaricia. Como ser con el alma incompleta de la bruja de la avaricia llenando el receptáculo de Ryu Sumerer, Sphinx se había visto impedida de cumplir el propósito de su creación desde el mismo momento de su génesis. Como resultado, Sphinx había tardado 150 años en alcanzar un poder digno de su designación como bruja. Para Sphinx, que albergaba el defecto de la discrepancia entre receptáculo y alma, cosas como caminar, respirar e incluso como hacer latir su corazón le habían exigido un esfuerzo similar al de volver a aprenderlo de nuevo. Para convertirse en maga, tardaría casi 100 veces más de lo que tardaría alguien con una capacidad media. Además, en esta época, para que Sphinx cumpliera el propósito de su creación, había demasiados factores que obstaculizaban sus actividades. Al ser tratada como una semielfa debido a sus rasgos físicos, fue utilizada como chivo expiatorio de los agravios y resentimientos hacia la personificación de las brujas, la bruja de la envidia. Y sospechando de la existencia de Sphinx, producto de las investigaciones de la bruja de la envidia, la persona que decía ser su discípula la persiguió tenazmente. Aunque también había otras, estas eran las dos razones principales que le impedían permanecer en un lugar, forzando numerosos contratiempos en la búsqueda de Sphinx para cumplir el propósito de su creación. Al final de aquellos días, cuando consiguió por primera vez hacer magia por sí misma, al ver la pequeña llama que parpadeaba en la punta de sus dedos, Sphinx recordó haber sentido una inmensa decepción. ¿Este era el alcance de la magia que podía usar la que se suponía que iba a suceder a la bruja de la avaricia? Retorno por muerte. Yamal dijo, idiota. Y, con la sangre brotando de sus labios mientras escupía maldiciones, una vez más Yamal se desplomó en el acto. Había sido empujado por el caído Yamal, y en el momento en que retrocedió con Beatriz y Spica, que lo tomaban de la mano, confirmó la reactivación del retorno por muerte. Sphinx dijo, ¿el presunto objetivo ha escapado al daño? Aunque entra dentro de lo que se puede manejar. Sin mostrar consternación por haber fallado su objetivo, Sphinx aceptó fríamente el resultado de la batalla mientras se daba la vuelta. En cualquier caso, el objetivo de la bruja era eliminar a Subaru y a sus compañeros que estaban aquí presentes. En ese sentido, acabar con Yamal, que era decentemente poderoso, era suficiente como primer golpe. Como mínimo, Subaru y sus compañeros habían perdido una carta de su mano. Pero Beatriz dijo, Subaru, concéntrate en lo que tienes delante. Subaru dijo, Beatriz, cura a Yamal. Beatriz dijo, entendido, de hecho. Interrumpiendo a Beatriz, que había gritado primero, Subaru le ordenó que curara a Yamal. Al oír eso, los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, e inmediatamente corrió a su lado. Al ver la ágil espalda de Beatriz, Subaru intercambió una mirada con Spica, que sostenía su mano opuesta. Subaru dijo, Spica, cuento contigo. Spica, Vigorosamente, Spica saltó hacia Sphinx con la velocidad de una pelota de goma rebotando. Para interceptarla, sabía que Sphinx extendería 10 haces de luz blanca desde la punta de sus dedos. Por eso, antes de que eso ocurriera, Subaru recogió la espada que Yamal había dejado caer y se la lanzó. Sphinx dijo, el G-Wald. La espada de Yamal, que giraba verticalmente, fue cortada por los rayos de calor que esgrimía Sphinx. La espada resultó inútil, siendo cortada en 6 partes iguales en el aire por las espadas de luz,
pero creó con éxito el tiempo suficiente para que Spica se teletransportara. Sin este apoyo, el teletransporte de Spica no habría llegado a tiempo. Spica, Cuando Spica emitió un breve aullido, su figura se teletransportó sobre los escombros a un lado de la calle. Y los rayos de calor que originalmente estaban dirigidos a Spica y Subaru, que estaba presente detrás de ella, habían sido esquivados cuando un brazo se extendió violentamente desde detrás de él, empujándolo hacia abajo. Tras lanzarse hacia adelante, la mano de Abel le agarró por la nuca y lo empujó con fuerza hacia abajo. Vincent dijo, «Tonto, ¿te has quedado perplejo al ver al cabecilla enemigo?» Subaru dijo, «Eres un emperador que no tiene otra idea que instigar cosas sin importar el patrón». Poniendo las manos en el suelo para evitar ser aplastado, Subaru se incorporó rápidamente y se quejó de las repugnantes palabras de Abel. Sin decir nada en respuesta a la refutación de Subaru, mientras Abel mantenía la vigilancia sobre Sphinx. Vincent dijo, «No podemos esperar que Jamal Aureli se recupere. Debemos ignorarlo». Subaru dijo, «No estoy de acuerdo en lo más mínimo. Tiene una hermana pequeña esperando a que vuelva a casa». Vincent dijo, «Su afligida familia recibirá una compensación suficiente». Subaru dijo, «Cuando muere un familiar, no se puede hacer nada para llenar el hueco que queda en su corazón». Con las manos sobre el herido Jamal, Beatriz empezó a lanzar magia curativa sobre sus heridas. Aunque era frustrante, era como decía Abel. Incluso con el máximo efecto de la hábil magia curativa de Beatriz, las posibilidades de que Jamal volviera a este combate eran casi nulas. Pero, si podían salvar a Jamal del borde de la muerte aquí, se borraría una de las preocupaciones de Subaru. Eso tuvo un inmenso significado psicológico en el avance de la batalla contra Sphinx. Por lo tanto, Subaru dijo, «Sphinx, yo soy quien te va a matar». Sphinx, que había estado echando un vistazo a su alrededor para observar la situación, miró a Subaru ante su directa declaración. Si su atención se desviaba de Beatriz y los demás hacia Subaru, entonces sería un éxito. Subaru dijo, «Como no muerto, puedes pensar que has vencido a la muerte, pero eso sería un gran malentendido y una auténtica mentira. Nadie puede vivir para siempre. No hay excepciones». Sphinx dijo, «Eso es ciertamente persuasivo. Después de todo, es un hecho que estás pintando sobre mi sacramento del Rey Inmortal, y te estás metiendo con las almas de los muertos. Supongo que yo no sería una excepción. Solo que». Subaru dijo, «¿Solo?». Sphinx dijo, «No, no hay necesidad particular de decirlo». Verificación requerida. En respuesta a la atrevida provocación de Subaru, Sphinx sacudió lentamente la cabeza. Sin embargo, las mejillas de Subaru se endurecieron ante la respuesta de Sphinx. La razón no era que la respuesta de Sphinx hubiera sido problemática. Fue porque, mientras daba esa respuesta, Sphinx relajó ligeramente los labios y sonrió. Subaru dijo, «Aunque, tampoco es que Ryu-Susan fuera muy expresiva». El hecho de haber sido resucitada como no muerta probablemente contribuyó a ello, pero la sonrisa de Sphinx daba la impresión de ser aún más inexpresiva emocionalmente de lo que era Ryusu. Subaru sintió un frío pavor ante eso. Este sentimiento de pavor parecía provenir de algo más profundo y fundamental que la mera repugnancia ante el ser de aspecto encantador que había sido convertido en un no muerto. Y se hizo aún más claro con las siguientes palabras de Sphinx. Sphinx dijo, «Para un asunto, había confirmación requerida». «¿Usted allí, es correcto creer que es el emperador Vincent Bolaquia?». A continuación, fue a Abel, a su lado, a quien Sphinx dirigió el grueso de sus palabras. Subaru enarcó una ceja cuando el foco de la conversación se desvió inesperadamente hacia Abel. Dada su posición, era natural que Abel se convirtiera en el centro de atención, pero Subaru no había esperado que Sphinx se fijara en él aquí. Como alguien que carece de destreza en combate, no había razón para desconfiar de Abel, dadas las circunstancias. Sphinx dijo, «¿Estaría bien?».
Respuesta, obligatoria. Vincent dijo, para un humilde terrorista como usted, no tengo intención de falsificar mi nombre ni mi cargo. Sin una pizca de duda, soy Vincent Bolaquia, el emperador de este imperio. Spinks dijo, se agradece tu respuesta. Ahora, había otro asunto para el que. Confirmación, requerida. A pesar de que Abel fijó en ella su intimidante mirada, Spinks siguió hablando sin miedo. Tal vez porque era consciente de la gran catástrofe que destruía el imperio, Subaru no sabía cómo lidiar con Spinks a partir de entonces, que se enfrentaba al emperador de Wallachia, Abel. Si conseguían prolongar la conversación, aunque fuera un poco, Beatriz tendría más tiempo para curar las heridas de Yamal. Reconociendo la necesidad de aprovechar esta oportunidad, Subaru se abstuvo de interrumpir su conversación. Entonces, Vincent dijo, no prometo ninguna respuesta. Sin embargo, puedes hablar. Spinks dijo, Priscilla Variel, o quizás Prisca Benedict. Subaru dijo, ¿eh? A Subaru le sorprendió la inesperada y repentina mención del nombre de Priscilla. Habiendo participado en la batalla decisiva por la capital imperial, en medio de la retirada que había comenzado debido a la aparición del gran desastre, el paradero de Priscilla se había vuelto desconocido. Como tanto ella como Yorna habían desaparecido, su seguridad había sido confirmada al comprobar la continuación de la técnica del matrimonio de almas, que Priscilla también podía utilizar por alguna razón. La técnica del matrimonio de almas que Yorna había lanzado sobre Tanza y los residentes de Causflame, y que Priscilla había lanzado sobre Cholt, eran la prueba de que seguían vivas. Por supuesto, se trataba de esa Priscilla. Dadas las circunstancias de cómo Aldebarán había permanecido en la capital imperial con el propósito de rescatarla, supuso naturalmente que había sobrevivido tenazmente, pero de boca de Spinks, no esperaba que su nombre saliera a colación, especialmente en forma de pregunta a Abel. Ciertamente, Priscilla había estado involucrada en la refriega desde la ciudad fortaleza de Guaral, lo que indicaba que tenía alguna conexión con el imperio walaquiano y Abel. Eso fue. Ante la mención de la relación entre Abel y Priscilla, que Subaru no había averiguado, miró brevemente a Abel, que había sido mencionado, y Subaru notó que entrecerraba sus ojos negros. Sabía que esa sutil reacción era en realidad una expresión que indicaba la considerable agitación de Abel. Aunque no estaba claro si se había dado cuenta de ello, Spinks encaró al silencioso emperador y continuó. Spinks dijo, ¿es correcto creer que eres su hermano? Convicción, requerida. Así, continuó con un bombazo que traicionó todas las expectativas de Subaru. Aunque había llegado a ser capaz de usar la magia por sí misma, no hubo ningún cambio repentino en el modo de vida de Spinks. Al invocar con éxito la magia una vez, fue capaz de estabilizar el método de utilización de la puerta del cuerpo basado en el maná de Ryu Sumerer, y logró reproducir la mayor parte de la magia captada por el alma de la bruja de la avaricia. Sin embargo, eso no cambió la peligrosa posición en la que se encontraba Spinks, y como siempre, se mantuvo fuera de la vista, continuando con sus días de no quedarse en un solo lugar para evitar amenazas. Solo que, en comparación con antes, ahora era más fácil pasar desapercibido y escapar de las amenazas. Gracias a ello, tras 150 años transcurridos desde su nacimiento, Spinks pudo por fin iniciar su investigación para replicar a la bruja de la avaricia, el propósito de su creación. Los primeros 100 años, dedicó su tiempo a aprender sobre la bruja de la avaricia. A pesar de que sus cimientos eran los de la misma alma que la bruja de la avaricia, había demasiadas cosas que Spinks había perdido del alma de la bruja de la avaricia, por lo que el objetivo final al que se suponía que aspiraba se había difuminado. Así que, para aprender sobre la bruja de la avaricia que ya llevaba mucho tiempo muerta, emprendió un viaje para seguir las leyendas y libros en varios lugares. Pero había una organización conocida como el culto de la bruja que estaba intentando borrar a las brujas de la historia. Ese no parecía ser el objetivo original de su fundación, pero sus actividades sirvieron de obstáculo, por lo que los resultados tardaron en llegar. En consecuencia, al cambiar el curso de la acción, que no había visto ningún progreso en 100 años, Spinks buscó un método diferente. Durante los siguientes 100 años,
trató de llenar los vacíos de la bruja de la avaricia en su interior. Debido al hecho de que había recorrido el mundo durante 100 años, y no había hecho esencialmente ningún progreso, Spinks pensó que tal vez la mayor pista para aprender acerca de la bruja de la avaricia era ella misma, que poseía la misma alma. Sin éxito en replicar a la bruja de la avaricia, Spinks había nacido como un fracaso insuficiente. Si rellenara las partes que faltan de su alma, devolviéndola a su forma original, ¿no estaría entonces cumpliendo el propósito de su creación, replicar a la bruja de la avaricia? Sin embargo, tras dedicar también 100 años a este objetivo, se hizo evidente que era inviable, por lo que se estancó. Hubo un desarrollo en su búsqueda de recursos para conocer a la bruja de la avaricia, que no había abandonado, aunque hubiera alterado su curso de acción, y este desarrollo hizo que Spinks perdiera de vista la cima de la montaña a la que debería apuntar. Parecía que la bruja de la avaricia poseía una naturaleza humana terriblemente compleja. Según el recurso que había descubierto, la bruja de la avaricia intercambiaba palabras con muchas personas y les concedía el conocimiento o la sabiduría que deseaban, lo que, para bien o para mal, a menudo interfería en la historia. Por otro lado, también existía la figura de la bruja de la avaricia dentro de los vagos recuerdos de Spinks, y esta versión evitaba el contacto con la gente en la medida de lo posible, y rara vez se involucraba en la vida de los demás. Esas imágenes contradictorias de la bruja de la avaricia hicieron nacer una vacilación en la investigación de Spinks. A estas alturas, ya habían pasado más de 300 años desde el nacimiento de Spinks, y con el deseo de avanzar en su investigación para cumplir el propósito de su creación, Spinks se acercó de nuevo a una decisión. Y entonces, Spinks decidió. Ella haría una alteración importante en los métodos que había estado utilizando hasta ahora. Separador. Abel y Priscila eran hermano y hermana. Fue un hecho impactante provocado por Spinks. Sin embargo, unió las semillas que ya estaban dentro de Subaru de una manera que tenía sentido, y resolvió muchas de las dudas que había albergado. El hecho de que Priscila hubiera intervenido en la guerra civil del Imperio, y el hecho de que conociera a varias personas del Imperio, empezando por Serena. A veces, mantenía conversaciones que insinuaban que tenía una historia importante relacionada con el Imperio, y de vez en cuando actuaba de una manera que parecía que tenía una relación inusual con Abel. Y, al igual que Abel, tenía la misma personalidad extrañamente arrogante y engreída. Comprendió que la prepotencia de Abel se debía a que era emperador. Entonces, ¿por qué Priscila era tan engreída? La respuesta era, porque ella también formaba parte de la familia imperial. No. Es que ella solía ser parte de la familia imperial. Subaru dijo, para decidir quién se convierte en emperador, ¿no existía esa loca regla de que todos los hermanos debían luchar hasta la muerte? Vincent dijo, no tengo intención de debatir contigo la ética de la estructura de la ceremonia de selección imperial. Subaru dijo, con o sin debate, en el momento en que empezaste a actuar como emperador y permitiste que Priscila viviera, me di cuenta de lo que pensaban los dos hermanos sobre esa regla. Cuanto más oía hablar de la relación de sangre entre Abel y Priscila, más rechazaba esa regla, pero cuanto más se enteraba de aquella situación actual, más comprendía lo imposible que era para el imperio. Originalmente, la regla era que todos en el imperio de Wallachia que poseían el derecho a suceder al trono imperial lucharían hasta la muerte, y hasta que solo quedara una última persona, el emperador no sería decidido. Abel violaba esta regla. En otras palabras, Abel y Priscila habían conspirado, y sus posiciones actuales eran las que iban en contra de la ceremonia de selección imperial. Vincent dijo, no conspiramos. Tomé una decisión y la llevé a cabo. Con la muerte de Prisca, solo quedó Priscila. Ese es todo el asunto. Subaru dijo, eso es todo. Ah. Así que eso no significa que Priscila estaba en una posición en la que absolutamente nunca debería haber vuelto al imperio. Vincent dijo, ¿eres capaz de imaginar el grado de preocupación que experimenté en la ciudad fortaleza? Para empezar, si hablamos de eso, ha sido así desde que me enteré de que se había convertido en candidata a la selección real del reino. Subaru dijo, tan inusual como esto es, en realidad simpatizo contigo en eso.
Como forastero, Subaru no podía imaginarlo, pero para que su hermana Priscila escapara, Abel debió cruzar un puente igualmente peligroso. Seguramente incluso ahora, si esta información se filtrara al exterior, sería una bomba que incluso amenazaría la posición de Abel como emperador. Para que aquella hermana, a la que se había tomado tantas molestias en dejar huir, fuera nombrada candidata a próxima reina del país vecino en el poco tiempo que le había quitado los ojos de encima, y luego volviera y luchara en el aprieto de la guerra civil del imperio como extranjera, Abel debía de estar luchando contra un infernal dolor de estómago tras la máscara de Oni que casi parecía una broma pesada. De todos modos, Subaru dijo, que Spinks tenga interés en Priscila es un poco tranquilizador. Si Priscila está siendo mantenida con vida en el Palacio de Cristal, entonces eso también está corroborado por la técnica del matrimonio de almas. Vincent dijo, aunque, juzgo que la relación entre Priscila y esta maldita bruja no puede ser declarada como amistosa. Subaru dijo, puede que no lo sepas, pero es bastante difícil llevarse bien con ustedes dos, así que será mejor que lo arregles. Eso pasa incluso con tus aliados, ¿así que no es un poco excesivo para nuestros enemigos? Vincent dijo, semejante falta de respeto, aunque se me pase por alto, no será el caso de Priscila. En cuanto se reveló la información de que eran hermanos, Abel no dudó en saltarse el tema de sus lazos de sangre. En realidad, era cierto que tenía más miedo de enfadar a Priscila, que se dedicaba a cortar implacablemente a las personas que juzgaba desagradables, que de enfadar a Abel, que no poseía la fuerza necesaria para abatir a los insolentes. Subaru dijo, hablando de cortar, esa espada que Priscila siempre está blandiendo. Vincent dijo, la espada Jan de Wallachia. Nunca la había visto de cerca, pero comprendió que lo que Priscila solía desenvainar repentinamente desde el aire era una espada preciada que ocultaba un tremendo poder. Cuando Subaru sacó el tema, Abel dio la mejor respuesta posible. Subaru dijo, si no me equivoco, ¿es la espada Yang algo que se transmite de generación en generación en el imperio? Vincent dijo, en efecto. Subaru dijo, entonces, no es malo para ella blandirla en primer lugar antes de que su identidad esté oculta o no. Vincent dijo, de hecho. Mientras Abel respondía con voz rígida, a Subaru empezó a dolerle la cabeza por el audaz comportamiento de Priscila. Era probable que así fuera. Como antiguo miembro de la familia imperial de Wallachia, el hecho de que estuviera viva era una bomba que podía suponer toda una amenaza para el reinado del emperador. Y sin embargo se presentaba audazmente en el centro de la escena como candidata a la selección real del reino, y encima carecía de precaución, ya que blandía a menudo la preciada espada de origen imperial. No era de extrañar que cada vez que aparecía alguien que conocía a Priscila de antes, hiciera movimientos que sugerían que conocía su pasado. Era porque la persona en cuestión no había ocultado nada en absoluto. Subaru dijo, es como Emilia Tan, que pensó que podría salirse con la suya llamándose Emily. Eso también se debía a que Emilia era una cabeza hueca encantadora y natural, una chica hermosa sin igual, pero en el caso de Priscila, dado que debería haber sido plenamente consciente de su propia posición, era solo su pobre personalidad. En cualquier caso, Subaru dijo, en realidad, ¿no eres tú el que se supone que tiene la espada Yang? Ante la pregunta de Subaru, Abel mantuvo el silencio. Si eso fuera incorrecto, Abel habría respondido con un razonamiento elocuente. El hecho de que no lo hiciera significaba que Subaru debía pensar que así era. Por eso. Retorno por muerte. Yamal dijo, idiota. Ahora que lo pensaba, ¿a quién iba dirigida esa maldición que escupía sangre? ¿Era hacia Subaru y las dos niñas, a quienes había saltado de repente para proteger, o era quizá hacia el enemigo que había apuntado sin piedad a los niños, Spinks? ¿O era hacia el propio Yamal, que había reducido sus propias opciones para los siguientes acontecimientos? Por supuesto, habría sido una de las primeras opciones, ya que de ninguna manera era la última posibilidad. Ciertamente, desde la perspectiva de Subaru, que utilizó retorno por muerte para tratar de romper el punto muerto,
el acto de Yamal de proteger a Subaru y a las dos chicas fue una interferencia sin sentido. Si Yamal no le hubiera protegido, el ataque sorpresa de Spinks habría evaporado la cabeza de Subaru, y Retorno por muerte se habría activado, lo que le habría permitido comenzar su respuesta desde un estado anterior. Si eso habría sido igual que ahora, después de que se hubiera establecido contacto con Spinks, o si habría sido desde un punto anterior, no lo sabía. Solo que, en ese caso, Yamal no habría resultado herido, lo que habría ampliado las posibilidades de estrategia en una situación en la que una batalla contra Spinks fuera inevitable. Como resultado, cuando Yamal se derrumbó debido a la magia, fue excluido del grupo de combatientes de Subaru, y Beatriz se vio obligada a utilizar magia curativa para salvarle del borde de la muerte. Si nos limitamos a los hechos ocurridos, la conducta de Yamal había sido realmente una carga para el grupo de Subaru. Sin embargo, enorgulleciéndose del hecho de ser un lobo espada, motivado por abrir un futuro para su hermana con su espada, Yamal se había sacrificado para proteger a Subaru y a las dos chicas. Subaru no permitiría que esa acción careciera de sentido. Después de todo, las vidas, los instintos y los corazones no eran ese tipo de cosas. Spinks dijo, ¿el presunto objetivo ha escapado del daño? Aunque. Subaru dijo, me hiciste comer tu zapato. Pero, ahora estamos en paz. Fallando su objetivo debido al colapso de Yamal, Spinks estaba a punto de empezar a decir algo. Pintando sobre las palabras de la bruja, Subaru habló a Yamal en voz alta. Subaru no sabía si aquella voz suya había llegado a Yamal o no. Pero, en el campamento inmediatamente después de ser enviado al Imperio Bolaquiano, Subaru había recibido un trato terriblemente cruel por parte de Yamal. Pero ahora, lo perdonaba. Yamal, además, era inequívocamente uno de sus camaradas. Subaru dijo, Beatriz. Cura a Yamal. Beatriz dijo, HK, entendido, de hecho. Ante la siguiente indicación de Subaru, Beatriz se apresuró a acercarse a Yamal. Sintiendo la sensación de que sus delgados dedos se alejaban, Subaru tiró hacia sí de Spica, que sostenía la mano contraria. Subaru dijo, Spica, cuento contigo. Replicó Spica. Con una expresión rebosante de motivación, Spica se levantó del suelo y, con el vigor de una pelota de goma que rebota, saltó hacia Spinks. Spica saltó hacia ella, haciendo ondear su larga melena rubia, y Spinks ignoró el hecho de que su discurso había sido cancelado, y levantó ambas manos. Creó 10 espadas de luz. Después, Subaru lanzó una de las espadas de Yamal. Spinks dijo, el G-Wald. Spica dijo, La luz blanca fundió la espada giratoria de Yamal, y también apuntó a Spica, que estaba presente más allá. Pero, antes de que pudieran alcanzarla, la forma de Spica se teletransportó a un lado de la calle. Al mismo tiempo, la cabeza de Subaru se vio obligada a agacharse por la mano de Abel desde atrás, por lo que habían logrado evadir el contraataque de Spinks. Vincent dijo, hiciste bien en cambiar de marcha inmediatamente. Pero, no tendrá sentido si no puedes mantenerlo. Subaru dijo, lo sé. Lo diré ahora, pero no abandones a Yamal. Vincent dijo, su afligida familia recibirá una compensación suficiente. Subaru dijo, en ese caso, salvaré a la gente que tú no salvarás. Contestando al demasiado racional Abel, Subaru se mantuvo firme con su cuerpo que se había hecho caer. Con esa postura, miró fijamente a Spinks, cuyo ataque había evadido. Subaru dijo, Spinks. Yo soy quien te va a matar. Voy a acabar con todos ustedes, muertos vivientes. La magia de resurrección no es del todo poderosa. ¿Crees que estoy mintiendo? Spinks dijo, eso ciertamente es bastante persuasivo. Después de todo, es un hecho que estás pintando sobre mi sacramento del Rey Inmortal, y te estás metiendo con las almas de los muertos. Supongo que yo no sería una excepción. Solo que. Para llamar la atención, Subaru intentó provocarla, a lo que Spinks movió la cabeza de un lado a otro.
habiendo reconocido que la pretensión de Subaru era algo persuasiva. Spinks dijo, no hay necesidad particular de decirlo. Verificación requerida. A pesar de mantener la vigilancia sobre su enemigo natural, Subaru, o para ser precisos, la devoraestrellas de Spica, esbozó una sonrisa que parecía ser exactamente lo contrario de esa imagen mental. La sonrisa de la bruja, solo le era desconocido el origen de la misma. En última instancia, tampoco había necesidad de saberlo. Vincent dijo, no pierdas los nervios. Hablándole a Subaru en voz baja, por un momento, Abel se paró a su lado y arrugó la frente. La intención de aquellos ojos negros pedía una explicación, pero Subaru lo dejaría al flujo de los acontecimientos. Con el regusto que le quedaba de su sonrisa, Spinks miró hacia Abel. Spinks dijo, para un asunto, hubo. Confirmación requerida. Tú por allá. Subaru dijo, este tipo es Vincent Bolakia, el emperador de esta nación. Así que no te equivocas pensando que es el hermano mayor de Priscila. Antes de que Spinks pudiera terminar de formular su pregunta, Subaru interrumpió con la respuesta. En el momento en que sintió que le habían leído la mente, Spinks movió las cejas con un nivel de clara sorpresa por primera vez. Abel, que acababa de hacerle una advertencia, se sorprendió en la misma medida, pero era algo necesario. Spica, au. Saltando sobre Spinks, Spica emprendió una acción aprovechando esa distracción. Con una agilidad que se asemejaba al estilo de caza de un felino, Spica se acercó a la bruja. Pero en lugar de las garras de un gato blandiendo sus arpas, tenía la fuerza de balanceo de un león, de un tigre, o tal vez incluso de un oso. Era el tipo de golpe que, si se recibía directamente, haría polvo incluso a un guerrero no muerto de un solo golpe. Sin escatimar en nada, Spica había aporreado eso en el esbelto cuerpo de Spinks. Spinks dijo, me sorprende. Parece que tienes especialidades que se encuentran fuera del ámbito de entrometerse con las almas. Spica, au. El silencioso análisis de Spinks se solapó con la aguda voz de asombro de Spica. El asombro de Spica era natural. El golpe que contenía toda su fuerza había sido asestado a Spinks. Sin embargo, con el único brazo que Spinks había levantado, lo había esquivado hábilmente. Con los ojos azules muy abiertos, Spica miró fijamente a los ojos dorados de la bruja. Spinks dijo, ¿te ha sorprendido? Mi derrota en la guerra de mi humana se debió en parte a mi inexperiencia en artes marciales. Teniendo eso en cuenta, empecé a aprender desde el principio. Pero bueno. Spica, Spinks dijo, hay un límite en la mejora de las habilidades que se pueden obtener a través del método de flujo para este cuerpo replicante. Mientras hablaba, Spinks aprovechó el impulso de su parada y tiró a Spica por la cabeza. Ese movimiento y esa técnica elegantes no eran algo que se hubiera adquirido con un entrenamiento a medias. Como la propia bruja había confesado, había utilizado su anterior derrota como recurso del que aprender. A cualquiera le parecería innecesario mencionar a la persona que había vencido a la bruja en una pelea a puñetazos en el pasado. Subaru dijo, Spica a. Spica, au. Cuando Subaru alzó la voz, Spica apretó con fuerza los dientes. En ese momento, antes de que su cabeza golpeara el suelo, Spica giró su cuerpo, y utilizó su cuerpo como un gato una vez más. Aterrizando suavemente sobre sus rodillas, Spica ágilmente se distanció de Spinks. Spica, au. Sin embargo, los movimientos de Spica se detuvieron cuando intentaba retroceder. La manga de su brazo derecho fue atrapada por Spinks, por lo que se impidió la retirada de su brazo derecho. Entonces, la chica y la bruja intercambiaron miradas, y comenzaron un combate extremo cuerpo a cuerpo. Spica, au. 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 Cada una agarrada con un brazo, Spica y Spinks entablaron un combate de alto nivel con un movimiento mínimo. Mientras Spica giraba desesperadamente los golpes,
Sphinx utilizaba una técnica suave como si dijera lo suave controla lo duro, y a veces, entrelazaba magia disparada desde la punta de sus dedos en su contraofensiva. Subaru dijo, Beaco. Beatriz dijo, solo un poco más, supongo. Testigo de la tempestuosa batalla, Subaru llamó a Beatriz, y ella respondió. Con las manos brillantes, Beatriz estaba volcando todos sus esfuerzos en utilizar magia curativa sobre el derrumbado Yamal. Entonces, ¿debía seguir esperando a Beatriz, que aún no había regresado, e irse sin dar cobertura? Subaru dijo, como si yo pudiera hacer algo así. Eliminando la opción de no hacer nada, Subaru sacó de repente el látigo de Giltalo de la parte posterior de su cintura. Entonces, mientras Subaru tomaba esa decisión, Abel apartó violentamente su hombro. Vincent dijo, espera, Natsuki Subaru. Si te mueves descuidadamente. Subaru dijo, maldito idiota. ¿Es este el momento de decir eso? Respondiendo a la aguda queja de Abel en voz alta, Subaru se sacudió y empezó a correr. Oyó a Abel chasquear la lengua detrás de él, pero sin detenerse, Subaru levantó su látigo por encima de la cabeza para proporcionar cobertura a Spica, con la que estaba jugando la táctica de Sphinx de entrelazar magia y artes marciales. La punta del látigo voló con una velocidad que no podía burlarse de la fuerza de un niño. Para ser más exactos, no era tan bueno como cuando su cuerpo tenía su tamaño original, pero había hecho un buen uso de su concentración en esta situación extrema. Aunque su cuerpo encogido había olvidado los días de entrenamiento que pasó para dominar el látigo, su fuerza de voluntad produjo un milagro. El látigo rasgó el aire, y como los colmillos de una serpiente, fue absorbido por la espalda de Sphinx. Subaru dijo, ¿qué? Sphinx dijo, los sentimientos de protección e impaciencia son un veneno que provoca errores de juicio. Como comprendo lo que son las emociones, aunque solo un poco, sé que son terribles. Mientras Sphinx respondía indiferente, cogió el látigo con su mano derecha. Pero, Sphinx había estirado a propósito su mano derecha para hacerlo. La mano izquierda de Sphinx estaba agarrando la manga derecha de Spica, y su mano derecha estaba sujeta al látigo de Subaru, por lo que ahora sus dos manos habían sido selladas. Sin embargo, Spica, lanzando patéticos gritos de dolor, Spica cayó de rodillas, pues su muslo izquierdo había sido atravesado por una luz blanca. Incapaz de usar cualquiera de sus manos, que había sido hecho por un golpe disparado desde el ojo derecho de oro no muerto de Sphinx. Sphinx dijo, los dedos y las herramientas pueden utilizarse para ayudar a invocar la magia. Es una concepción errónea que tienden a tener quienes no están versados en magia. Subaru dijo, Spica. Woa. Spica no levantó la voz por el dolor, y Subaru gritó en su lugar, pero Sphinx asó su cuerpo y tiró con decisión del látigo, haciendo que las piernas de Subaru flotaran del suelo. Entonces fue derribado al suelo con toda su fuerza, y mientras se golpeaba por todas partes, fue arrastrado ante la bruja. Apretando los dientes, Subaru soportó el dolor. La cara de Spica de rodillas justo a su lado, y la cara de Sphinx mirándole desde arriba, las vio claramente a ambas. Encontrando los ojos con los iris dorados en los que no se sentía calor. Sphinx dijo, ¿por qué razón sonríes? Subaru dijo, porque hasta ahora todo ha ido exactamente como lo había planeado. Al ver la expresión de Subaru tumbado boca arriba en el suelo, Sphinx formuló una pregunta. Al responder, Subaru soltó el látigo que había estado sujetando a propósito, y con la mano vacía, apuntó con su dedo índice a Sphinx como si tuviera una pistola. Y entonces gritó, Ninja. La punta del dedo de Subaru brilló e inmediatamente después, se disparó una flecha de cristal de tono amatista. Sorpresa, cuerpo a cuerpo, negligencia, una actuación que merecía un premio, al entrelazarse varios factores, Sphinx no tenía medidas con las que eludir los preparativos de Subaru. Sphinx dijo, reflexión requerida, en efecto. Sphinx ladeó la cabeza de inmediato y murmuró con voz algo quebrada. La flecha púrpura de Subaru impactó en el ojo derecho de Sphinx y lo atravesó.
el área alrededor del impacto comenzó a cristalizarse, invadiendo la pálida piel de Spinks. Originalmente, se suponía que la magia Jin mostraría una eficiencia particular contra los no muertos, pero esto fue instantáneo. Subaru dijo, ¿pensabas que solo era un mocoso inteligente? Es una idea equivocada que todo el mundo tiende a tener. Subaru era el usuario de artes espirituales que había contratado a la guapa y talentosa Beatriz. Aunque su cuerpo se encogiera, su conexión con Beatriz no se cortaría. Beatriz y Subaru estaban conectados por sus puertas, y Beatriz aprovecharía el mana de Subaru para utilizar la magia. Lo contrario también era cierto. Subaru también podía tomar prestado el poder de Beatriz para usar la magia. Así fue precisamente como, en la primera batalla después de haber contratado con Beatriz, utilizaron la magia para acribillar a las hordas del Gran Conejo. Pero, de nuevo, esa primera batalla había consumido todo el maná que Beatriz había acumulado durante 400 años, y ahora lo máximo que Subaru podía hacer era lanzar una baza limitada a un solo disparo dentro del alcance visual de Beatriz. Pero lo importante era que tenía unas bajo la manga, y que no se equivocó al utilizarla. Subaru dijo, Spica, un último empujón. Spica, El impacto de la magia sorprendió a Spinks, por lo que Subaru se apresuró a bajarla. Con la pierna maltrecha, ocultando su expresión agarrotada por el dolor con un espíritu de lucha inquebrantable, Spica se levantó de un salto y agarró la mano de Subaru, que se incorporó con firmeza en el acto. Sus heridas eran dolorosas. Pero, no importa cuántas veces lo intentara, no se volverían más leves que esto. Por lo tanto, este era el mejor desarrollo para seguir adelante con todo el mundo con vida. Subaru actuó en lugar de la pierna izquierda de Spica, y juntos se dirigieron hacia Spinks. Haciendo que la devoraestrellas de Spica alcance su objetivo, derrotarían a Spinks. Spinks dijo, al menos fuiste capaz de ver a través del estratagema de Valga. Admiración requerida. Mientras el alcance de la cristalización se extendía desde el ojo derecho, Spinks elogió a Subaru. Entonces, el rostro endurecido de la bruja adoptó la forma de una sonrisa, y colocó el dedo índice de su mano izquierda justo debajo de su mandíbula. Ese dedo formaba una pistola de dedos, como para fastidiar a Subaru. Subaru dijo, HK. En ese instante, Subaru intuyó que su acción era una preparación para la huida por la muerte. Era un plan para suicidarse volándose su propia cabeza, y reiniciando la situación. Si se suicidaba aquí, y escapaba con información sobre el grupo de Subaru, Spinks no volvería a aparecer ante ellos. La oportunidad de que Devoraestrellas alcanzara su objetivo no volvería a repetirse. Antes de que pudiera moverse para poner fin a aquello, una tenue luz brilló en la punta del dedo de Spinks. Alguien gritó, ¡idiota! Un ataque tajante acompañado de una voz maldiciente que parecía toser sangre fue escuchada, y el brazo izquierdo de Spinks fue cortado a la altura del codo. Al ver su brazo girar mientras volaba, Spinks abrió los ojos. Lanzando la espada, que tenía un agujero en su hoja, seccionando ese brazo, e impidiendo la huida por la muerte planeada por Spinks, con los ojos inyectados en sangre, estaba Yamal. Tras sufrir una grave herida, Yamal atacó, y fue Beatriz quien sostuvo su cuerpo. Mientras aplicaban magia curativa a su herida, Beatriz siguió el lanzamiento de espada de Yamal. Por un momento, Spinks, que miraba asombrada, y Beatriz, que antes había respondido que la curación llevaría más tiempo, cruzaron sus miradas. Beatriz dijo, eso fue una mentira descarada, de hecho. Sacando la lengua, Beatriz reveló que el milagroso regreso de Yamal no era en realidad un milagro. Sea como fuere, aunque hubiera perdido un brazo, Spinks podría hacer lo mismo con la mano derecha que le quedaba. No, ella podría haberlo hecho si no fuera por el momento con Beatriz. Vincent dijo, eso me produjo escalofríos. Contrariamente al contenido de las palabras, la voz hilada era tan indiferente como siempre. Pero, bien podría haber habido algún peligro real.
Después de todo, se había aplicado demasiada fuerza a la espada de Yamal como para decir que había sido simplemente pasada por alto. Spinks dijo, admiración requerida. Vincent dijo, no requiero tal cosa. Mientras Spinks abría el ojo izquierdo que le quedaba ante los acontecimientos que habían tenido lugar, Abel respondió fríamente. Entonces, el emperador de cabello negro, blandiendo la espada que había recibido, cortó el brazo derecho de Spinks desde su hombro. Spinks gritó. Su mano izquierda se perdió, su brazo derecho se cortó, el equilibrio de su cuerpo se desmoronó mientras ella intentó escapar, y la espalda de Spinks se estrelló con fuerza contra la calle de la capital imperial sin siquiera bracear. Al pasar junto a la bruja en el suelo mientras ella levantaba la vista, Subaru exhaló profundamente al mirarla. Para acorralarla así, había hecho falta una multitud de tácticas, y en menor medida, algo de ensayo y error. Finalmente, habiendo llegado a este punto, que había tomado todo eso, Subaru ahora estaba de pie frente a Spinks. Subaru dijo, es nuestra victoria. Spinks dijo, en efecto. Lo admito. Es mi derrota. Una herida grave para Yamal, algunas heridas para Spica y Subaru, y ninguna herida para Beatriz y Abel. Ese era el resultado obtenido en este dominio, y comprendiéndolo plenamente, Subaru hizo su declaración, a lo que Spinks asintió. Incluso sin sus dos brazos, era muy posible que disparara algo por el ojo, como había hecho para atacar a Spica. La mitad derecha de su cara ya estaba cristalizada, pero era de máxima prioridad no permitirle hacer nada más. Subaru dijo, Spinks. El hecho de que no fuera un acto de él llamándola, era algo que hasta la propia Spinks comprendía. Esto no era más que una indicación para que Spica se pusiera manos a la obra, el camino que había preparado para su autoridad, Débora Estrellas. Apoyada en el hombro de Subaru, Spica extendió la mano hacia Spinks. Si devoraban el alma de la bruja no muerta, pondrían fin a este gran desastre. Personaje desconocido dijo, G-Wald. Al momento siguiente, justo antes de que los dedos de Spica pudieran hacer contacto, el rostro cristalizado de Spinks se evaporó. La luz blanca disparada voló el cráneo de la bruja, aplastando el plan de Subaru. Spinks había sido completamente asesinada por el costado, y el grupo de Subaru se quedó sin aliento. La Spinks ante sus ojos se desmoronó, y rápidamente se convirtió en polvo. Y, el que había hecho eso era. Personaje desconocido dijo, por lo que parece, he llegado a la conclusión de que se trataba de una escena sumamente peligrosa. Respuesta obligatoria. Los efectos del sacramento del Rey Inmortal son útiles, pero cuando se experimenta esa utilidad, es irritante que la información no pueda compartirse inmediatamente en el acto. Mejora, requerida. Antes de eso, supongo que debemos dar prioridad a eliminarlos. Contraofensiva, obligatoria. Al oír las voces en rápida sucesión, Subaru sintió claramente que el cuerpo de Spica se ponía rígido a través de su hombro. Probablemente, Spica también le sintió hacer lo mismo. Era natural que experimentaran ese nivel de conmoción. Personaje desconocido dijo, combate requerido. Combate requerido. Combate requerido. Después de todo, tras deshacerse del Spinks acorralada, se habían reunido varias brujas. No heridas, varias Spinks. Para Spinks, la intervención en la guerra demi-humana fue algo sumamente conveniente. Los sentimientos de antipatía entre humanos y semihumanos que habían ido en aumento dentro del reino dragón de Lugúnica, estallaron en un gran infierno con apenas una pequeña brasa, y la paz transitoria de muchos años fue destruida. El entorno que perseguía a los demi-humanos independientemente de su participación en la guerra civil eliminaba por completo lo antinatural de que Spinks entrara en contacto con la alianza demi-humana. Si se presentaba como semielfa, no necesitaba mayor justificación para unirse a la alianza. Allí, conocer a los dos principales líderes de la alianza demi-humana, Valga Cramwell y Libre Fermi, fue todo un acontecimiento fortuito para Spinks. En particular, Valga, de la tribu de los gigantes, que, contrariamente a su apariencia feroz,
poseía un intelecto sobresaliente, se había dado cuenta de la utilidad de la magia y el conocimiento en posesión de Sphinx, y la había incluido audazmente en sus tácticas, asegurando victorias para la alianza demi-humana en muchos campos de batalla. También Sphinx desveló muchos de los conocimientos de la bruja de la avaricia que nunca habían sido revelados hasta entonces, y ayudó en los planes de Valga, o tal vez fue ella quien obtuvo ayuda. También el sacramento del rey inmortal era un arte prohibido que solo se había logrado reproducir gracias a la alianza demi-humana. Aunque conociera la técnica en sí, fue la investigación de los detalles necesarios para aplicarla, y los planes estratégicos en los que realmente se utilizaba la técnica, lo que había permitido a Valga liderar con destreza la guerra demi-humana. Sphinx no tenía ningún interés en la victoria de la alianza demi-humana, y solo había estado aprovechando ese ambiente, pero entonces, la presencia de Valga y de los otros la había ayudado inmensamente. Pero, de nuevo, libre, el hombre serpiente que ocupaba la misma posición de líder junto a Valga, tenía recelos de tratar con Sphinx, y no habían construido una buena relación entre ellos. En cualquier caso, Sphinx había obtenido muchas de las cosas que había deseado con la guerra demi-humana. Entre ellos, el que más había deseado observar era el amor. Para cumplir el propósito de su creación, parecía ser lo que más le faltaba a la Sphinx incompleta. La sensación de apego que generalmente se define como amor, ella había tenido muchas oportunidades de presenciarlo de cerca, y eso fue un gran resultado para ella. Dentro de Valga, dentro de Libre, dentro de muchos de los semihumanos y humanos por igual, eso estaba presente. La realidad de su existencia, y la confirmación de lo que realmente le faltaba, eran las cosas más grandes que Sphinx había ganado. La situación no se había movido durante más de 350 años, y ella finalmente se había movido. Podríamos decir que Sphinx se había vuelto un poco codiciosa. Con la amenaza que había olvidado, se reunió. Sabiendo que Sphinx había sido construida con el propósito de replicar el alma de la bruja de la avaricia, albergando una insoportable venganza de desear que su existencia fuera borrada, era la discípula de la bruja de la avaricia. Últimamente, Sphinx acabó siendo derrotada por aquel discípulo de la bruja de la avaricia. La situación que había temido, llegó precisamente en el momento en que la había temido. La sensación de unos dedos fríos siendo introducidos en su boca, y la sensación del paquete de droga, que se había acostumbrado a tener ahí dentro, siendo arrancado de un tirón, hizo que Subaru recordara aquello. Había acabado dándose cuenta. Supongo que esto es veneno con el propósito de suicidarse. Es una preparación inexplicable. ¿Es realmente tan inexplicable? Cuando uno se dirige al campo de batalla, generalmente se ha decidido por la muerte. Además, si uno es capturado por su enemigo, sería eficaz para eliminarse y evitar que su información sea extraída. ¿Qué hay de un campo de batalla en el que esa expresión general sería impropia? También deberían ser conscientes de que si perdieran la vida aquí, no significaría necesariamente que su boca quedaría sellada con seguridad. Con la misma voz, con la misma forma de hablar, con el mismo tono, se amontonaron los análisis, y al final, varios pares de ojos miraron a Subaru. Las brujas, que tenían el mismo rostro, miraron simultáneamente a los ojos negros de Subaru. La bruja dijo: Respuesta obligatoria. Respuesta obligatoria. Respuesta obligatoria. Entonces, habiendo robado el método de suicidio de Subaru, y atándole los brazos a la espalda, preguntaron así. Las varias Sphinx recién aparecidas habían dominado por completo al grupo de Subaru, que tuvo que luchar mucho para acorralar a una sola Sphinx, en menos de un minuto. Spica, Inmovilizada en el suelo, Spica se retorció desesperadamente en un intento de ayudar al cautivo Subaru. Pero la herida no cicatrizada de su pierna era profunda y no podía liberarse del Sphinx que la inmovilizaba. No era solo Spica. Beatriz y Yamal también yacían desplomados en la calle, maltrechos. En particular, como Yamal había seguido colmando de improperios a las Sphinx, había acabado siendo escrupulosamente atormentado hasta perder por completo el conocimiento. Y luego, Vincent dijo, de indecisión en indecisión,
¿No te cansas de todo? Sphinx dijo, incluso cuando te ves acorralado hasta este punto, admiro que tu espíritu aún se niegue a ceder. Puedo sentir la relación de sangre con tu hermana, con Priscilla Varielle. Vincent dijo, ¿pensabas que flaquearía ante la mención de Priscilla? Además de imitar a Lamia, la conocida como la bruja lleva a cabo algunas acciones terriblemente insolentes. Al decir esto, Abel dirigió una mirada hostil a Sphinx y escupió la sangre que tenía en la boca. Ahora mismo, los que se enfrentaban a las Sphinx eran él, de pie sobre sus propios pies, y Subaru, con los brazos atados a la espalda. Y entonces, Abel se convirtió en el único hombre de pie. La Sphinx que sujetaba a Subaru pateó sus rodillas desde atrás, obligándole a arrodillarse. Y entonces, con sus movimientos sellados, las tres Sphinx miraron a Abel. Una de ellas sujetaba a Subaru, otra inmovilizaba a Spica y la última era libre de moverse a su antojo. Frente a ellas, Abel había sufrido no pocas heridas en medio de la corta resistencia. Sus ropas estaban mancilladas y desgarradas, y limpiándose la sangre de la mejilla con la manga, junto a sus pies estaba la espada que había desechado al perder la hoja. Pero, incluso con tanto daño, Abel no había sufrido una herida mortal. En esta 11ª hora, que fue gracias a la notable habilidad con la espada de Abel floreciendo tal cosa no era el caso, ya que fue por las intenciones de las Sphinx, que Abel se había mantenido con vida. Sphinx dijo, Lamia Goodwin, es cierto que he aprendido de ella. Ella poseía una cierta capacidad de observación para ver la verdadera naturaleza de las cosas. Ella estaba mucho más cerca de la verdad de las almas que yo. Sphinx dijo, gracias a ella, la reproducción paralela del sacramento del Rey Inmortal ha tenido éxito. Se desvía ligeramente del resultado deseado, pero, es cierto que nos ha hecho avanzar un nivel más. Sphinx dijo, sin eso, habría sido inviable comparecer ante ti de esta manera. Las Sphinx encadenaron palabras. El truco de producir varios muertos vivientes iguales al mismo tiempo, era un abuso del sacramento del Rey Inmortal, utilizado por la hermana de Abel cuando había atacado los carruajes de dragones acoplados, utilizados por Lamia Goodwin. Para ser honesto, si la devoraestrellas de Spica era impecable, entonces la multiplicación de muertos vivientes no era más que un acto de aumentar el número de objetivos que podían ser golpeados. Como ella lo había entendido, Sphinx había separado a Subaru y a Spica, y los había contenido. Y entonces, la razón por la que las Sphinx habían mantenido a Abel vivo era. Sphinx dijo, como miembro de la familia imperial de Wallachia, tu espada Yang era una amenaza. Vigilancia requerida. Ante las palabras del Sphinx con las manos vacías, Abel entrecerró ligeramente sus ojos negros. Lo que Sphinx vigilaba, la espada Yang Wallachia, la espada más preciada del imperio, que ocultaba un tremendo poder, era algo natural que preocupara a la bruja. Subaru también había presenciado personalmente el poderoso poder de la espada Yang, y los momentos finales de algunos que se habían deleitado con su tajo carmesí. Sin embargo, cada una de esas veces, el dueño de la espada Yang no era Abel, sino. Sphinx dijo, Priscilla Varielle. O tal vez Prisca Benedict. Subaru dijo, Gu, Abel. Sphinx dijo, debería ser el emperador de Wallachia, Vincent Wallachia. Por la forma en que lo llamas Abel, pensé que era impropio llamarlo por un apodo o alias. Corrección, obligatoria. Señalando una imperfección tan trivial en su forma de hablar, empujó a Subaru, con las manos atadas a la espalda, hacia el suelo junto a su cara. Sin siquiera una mirada en la dirección de Subaru mientras gemía, Sphinx inclinó la cabeza hacia Abel. Sphinx dijo, parece que realmente no posees la espada Yang. De hecho, frente a Abel, frente a Vincent Wallachia, declaró claramente que él no poseía la prueba del emperador, la espada Yang. Subaru apretó los dientes. Y ante la afirmación de Sphinx, Abel mantuvo el silencio, pero a Subaru se le hizo un nudo en la garganta. Subaru no sabía lo humillante que eso habría sido para el emperador de Wallachia. Pero sabía que,
Al igual que había dejado vivir a la hermana a la que debería haber matado en la ceremonia de selección imperial, no toleraría más preguntas sobre la naturaleza del emperador. Y entonces, el acto de comprobarlo, fue inequívocamente la razón por la que Spinks había mantenido con vida a Abel. Spinks dijo, ¿me acompaña, emperador Vincent Volaquia? Si te parece bien, me gustaría llevarte a conocer a tu hermana pequeña, Priscilla Varielle. Análisis requerido. Vincent dijo, para encontrarte con Priscilla, ¿dices? ¿Qué estás tramando? Spinks dijo, me niego a contestar. Deliberación obligatoria. A Abel, que no poseía un golpe decisivo para resistir, Spinks le hizo una oferta peculiar. La verdadera intención detrás de esa oferta no había sido dicha, pero si Abel aceptaba, escaparía del peligro aquí. Sin embargo, el vértice del imperio no tenía ningún encanto para seguir despreocupadamente semejante propuesta. Vincent dijo, no bromees conmigo, bruja. Si hubiera necesidad de conversar con Priscilla, lo haría por mi cuenta, incluso sin tu permiso. ¿Quién crees que soy? Al responder así, Abel se cruzó de brazos, rechazando la propuesta de la bruja. Hostigado, derramando sangre, con incluso su vida en la palma de la mano de su oponente. Sin embargo, la figura de Abel manteniendo su inquebrantable actitud, era sin duda la del mismísimo lobo de espadas tenido en gran estima por el imperio volaquiano. Spinks dijo, reflexión, requerida. No hubo cambios en su semblante ni en su expresión verbal, pero la voz de Spinks albergaba una clara decepción. Como el motivo no había sido revelado, seguía siendo desconocido. Pero, Spinks encontró desafortunado no poder llevar a Abel a donde estaba Priscilla. Y, Spinks, reflexionando sobre el hecho que le había causado tal decepción, como rechazándolo. Spinks dijo, ¿y a cambio de la vida de estos individuos? Reanálisis, obligatorio. La pregunta se refería a Subaru y Spica, que estaban inmovilizados. Para dotar a la pregunta de mayor poder persuasivo, Spinks aumentó la presión de su atadura sobre Subaru. Spica, au. Au. Subaru, Spica. Probablemente, la misma cantidad de presión se estaba aplicando a Spica. Pateando y luchando, Spica tenía más posibilidades de escapar de la restricción que Subaru, por lo que trató de luchar contra la Spinks detrás de ella. Y antes de que la resistencia pudiera afianzarse, Subaru gritó, ¡ah, ya! Spinks dijo, reflexión requerida. El sonido sordo y chirriante que reverberó, fue el ruido destructivo de un hueso dolorosamente roto. No era el de Spica, sino más bien el codo derecho de Subaru, que había sido doblado en la dirección opuesta. Un dolor agudo le apuñaló el cerebro, y el dolor de todas sus otras magulladuras y arañazos se esfumó momentáneamente. La sangre brotó al morderse el labio y las lágrimas insoportables cayeron gota a gota. Mientras le ponía ese ejemplo, ni la Spinks que le había roto el brazo, ni la Spinks que estaba a punto de romperle el brazo a Spica, ni la Spinks que les había ordenado hacerlo, habían mostrado la más mínima fluctuación de emociones. Solo que, para conceder su propio deseo, su mirada era la de una espectadora, preguntándose si el ejemplo que se había dado daría resultados. Sin embargo, Vincent dijo, tedioso. La respuesta de Abel, a pesar de que el brazo de Subaru se había roto, no concedió emoción alguna. Al recibir eso, Spinks finalmente dejó escapar una breve exhalación. Spinks dijo, si hubiera sido posible, me habría gustado traerte vivo, pero... Vincent dijo, no bromees. Si hubieras querido cumplir eso a toda costa, habría sido mejor que me transformaras en un no muerto y me llevaras contigo. Spinks dijo, decir que sería difícil, es una conclusión a la que se ha llegado a partir de todos los materiales de análisis hasta ahora. Ante la respuesta del Spinks, Abel cerró un ojo como si se pusiera a rumiar. Pero,
Antes de que esos pensamientos produjeran algún progreso, las Sphinx empezaron a actuar. Las Sphinx que inmovilizaban a Subaru y Spica levantaron cada una un solo dedo. Sujetando a Subaru y Spica, las Sphinx colocaron esos dedos contra la parte posterior de cada una de sus cabezas. Subaru dijo, Abel. Jadeando y sudando por el dolor de su brazo roto, Subaru llamó a Abel. En la misma situación que Spica, que luchaba a su lado, era obvio cuál era el objetivo de Sphinx. Pero fue en vano. Al fin y al cabo, los ejemplos que se dieran no servirían para nada. Vincent dijo, no tiene sentido tomar rehenes. O tal vez, ¿es que la bruja no entiende cosas tan simples? Sphinx dijo, ¿es así? Vincent dijo, ¿qué? Sphinx dijo, las emociones o los sentimientos de protección son cosas difíciles de manejar. Incluso tú, la cúspide del imperio, no eres una excepción. Esfuerzo requerido. En efecto, la única Sphinx libre se dirigió a Abel, y luego levantó lentamente la mano. Entonces, levantando un solo dedo de esa mano levantada, mientras apuntaba al pecho de Abel. Sphinx dijo, por favor, no se muevan si valoran sus vidas. Vincent dijo, servil. Las cortas palabras de Abel, que parecía rechinar los dientes, provocaron una sonrisa torcida en la boca de Sphinx. En ese momento, la punta del dedo de Sphinx brilló con luz. No era solo la que apuntaba a Abel, sino que los dedos empujados contra las espaldas de las cabezas de Subaru y Spica también brillaban. Había estado esperando a que la bruja tomara esa despiadada decisión. Subaru dijo, salta, Spica. Sphinx dijo, ¿eh? Justo antes de que se disparara la luz fatal, Subaru se olvidó de su dolor y gritó. Al recibirlo, una de las desconcertadas Sphinx desapareció de allí. Había sido llevada a la fuerza por el teletransporte de Spica. Y con el salto de Spica como señal, también hubo movimiento en el lado de Subaru. No fue un movimiento del propio Subaru, pero... Personaje desconocido, no importa cómo lo mires, estás yendo demasiado lejos, supongo. Hablaba con voz airada Beatriz, que había estado esperando en silencio la señal de Subaru en su estado de colapso. Habiendo soportado pacientemente, ahora vertió los sentimientos de querer precipitarse, que había resistido desde el momento en que Subaru se rompió el brazo, en los cristales de amatista, y los disparó contra Sphinx, que había perpetrado ese acto. La situación había cambiado radicalmente. El ataque de las Sphinx, que habían estado reteniendo a Subaru y Spica, había terminado en fracaso. La que había sido un obstáculo en el lado de Subaru era Beatriz, pero la que había sido un obstáculo en el lado de Spica no era otra que la propia Sphinx. Cuando Spica se había teletransportado, había interceptado la línea de fuego del Sphinx que había disparado su magia contra Abel, y había hecho que el rayo de luz calorífica derribara a la Sphinx que la retenía. Sphinx dijo, esto es. Sometida a un indeseado fuego amigo, la única Sphinx que quedaba abrió los ojos. Una fue derribada y acabada por su propia magia, y otra fue cristalizada en una estatua de amatista por una flecha mágica. Aún así, esto era todo lo que se podía hacer con un ataque sorpresa. Sphinx dijo, no creo que la última persona también se levante. Subaru, con el brazo roto, Spica, que había sido inmovilizada, y Beatriz, que se creía inconsciente, habían intentado un contraataque. Pero, desgraciadamente, Yamal, que había recibido una buena paliza, no se levantó. Al comprobarlo, la última Sphinx que quedaba preparó rápidamente sus dos manos, sacó 10 espadas de luz de cada uno de sus 5 dedos, y esta vez sí, intentó hacer picadillo a Subaru y sus amigos. Por eso, ni siquiera se dio cuenta de que había quitado los ojos de la única persona de la que no debía haberlos quitado en absoluto. Vincent dijo, adelante, espada Jan de Wallachia. Una voz tranquila pero digna, fiable hasta un punto agravante, sonó en los tímpanos de Subaru. No importaba el tumulto, no importaba cuánta gente estuviera presente,
No importaba lo dura que fuera la batalla que se desarrollaba en el campo de batalla, la voz de aquel hombre siempre alcanzaría incuestionablemente su objetivo deseado. Ese era el calibre real de aquel que estaba por encima de todos los demás, cargando con el destino de guiar su camino. Como para demostrarlo, deslumbrando los ojos de todos los presentes, proporcionando una iluminación roja fue. Spinks dijo, pensé que no tenías eso bajo tu poder. Vincent dijo, tonta. Ni una sola vez he dicho que hubiera renunciado a la espada Yang ni ningún acto por el estilo. Solo la preciada espada carmesí, que no había desenvainado ni una sola vez, sin importar las dificultades que se hubieran interpuesto en su camino, con el único propósito de acercar la oportunidad de la victoria en este momento, la sacó ahora de la vaina del cielo. Y luego. Subaru dijo, esta batalla de engaños, es nuestra victoria. Vincent dijo, las estratagemas de mis dos estrategas. Los ha subestimado. Soportando el dolor, Subaru se enorgulleció de su victoria, y Abel se enorgulleció de la victoria de las capacidades del estratega que no estaba presente aquí, el que había ideado el plan que había hecho que incluso la bruja creyera firmemente que Abel había perdido su mejor carta. Al momento siguiente, con la espada Yang en la mano, Abel dio una patada en el suelo y saltó. Esa era la impronta de alguien que poseía una fuerza definitiva, incomparable a la del Abel hasta ese momento. Como dueño elegido por la propia espada Yang, fue impulsado a una dimensión acorde con ese estatus. Para ser precisos, como si el mundo estuviera siendo iluminado por la luz del sol, Abel levantó con fuerza la espada atesorada por encima de su cabeza. Vincent dijo, la espada Yang corta lo que yo decido cortar, quema lo que yo decido quemar. El destello carmesí corrió en diagonal, y sin oponer resistencia, quemó las 10 luces blancas de Sphinx que habían intentado interceptar inmediatamente a Abel. Era ilógico que la luz estallara en llamas, pero el poder sobrenatural que podía hacer creer que era natural estaba contenido en el resplandor de la espada Yang, por lo que la siguiente conclusión era inevitable. Sphinx dijo, ah. Y, dejando escapar un ronco suspiro, Sphinx, habiendo dado un gran salto hacia atrás, se miró a sí misma. La bruja había retrocedido con ágiles movimientos, sin embargo, un mechón de su pelo rosa había sido cortado por el destello de la espada Yang. En ese instante, todo el cuerpo de Sphinx se encendió. Y no fue solo a la Sphinx a la que habían cortado, el fuego se extendió también a la Sphinx a la que ella misma había disparado y reducido a polvo, así como a la Sphinx que se había estado convirtiendo en un cristal de amatista. La espada Yang Bolakia había decidido quemar a la bruja Sphinx hasta la nada. El resultado fueron las figuras ardientes de las Sphinx. Envuelta en llamas, probablemente habría sido mejor vigilar a Sphinx mientras luchaba en vano antes de ser reducida a cenizas, pero Vincent dijo, es innecesario. Ser abrazado por la llama de la espada Yang es precisamente ese tipo de cosas. Subaru dijo, ya veo. Empiezo a dudar de tu valor para mantener eso oculto hasta el último momento. Con la espada Yang bajada en una mano, Abel indicó que la cautela de Subaru era un miedo innecesario. Subaru replicó con algunas malas palabras, pero no respondió. Solo que, abrazado en una llamarada creciente, dirigió su mirada hacia Sphinx, presente en medio de una llama que alcanzaría incluso su alma. Mirándola fijamente, Abel, no, Vincent Bolakia, habló. La propuesta para esta ocasión. Fue un gran servicio, Chisa Gold. Capítulo 58c, Bruja. En el Palacio de Cristal de la capital imperial de Rupgana, el lugar que antes era su sala de audiencias, estaba el shinobi que se había infiltrado, Olbart Dunkelken. Agitó su brazo derecho al que le faltaba desde el codo hacia abajo, y frunció sus blancas cejas. Olbart dijo, finalmente dejó de moverse, ¿eh? Cielos, eso hace que un vejestorio como yo se sienta demasiado deprimido. Frente a Olbart, mientras se encogía lentamente de hombros y lanzaba un suspiro, estaba la grotesca figura que hartó al anciano shinobi. Su forma había sido alterada de forma repulsiva, hasta el punto de que sería ridículo llamarla siquiera un no muerto. Lo que quedaba del rostro de aquella grotesca cosa estaba esparcido por el suelo.
Olbart consideró su tratamiento de esa cosa bizarramente aborrecible como una ayuda. Los no muertos resucitaban con la memoria intacta. Además, para resucitar a los no muertos, se gastaba el maná de la piedra, Muspel, que dominaba las vastas tierras del imperio. Por ello, se le había ordenado reducir al mínimo la matanza de muertos vivientes. Olbart dijo, aún así, era mejor matarlo. Es demasiado horrible si me hace pensar así. Valorar la vida humana o tener piedad con los débiles, ese margen de maniobra que solo poseían las personas con tanto espacio en el corazón, era algo que Olbart, a quien no le quedaba mucho tiempo, ya había desechado hacía tiempo. Para Olbart, la Cámara de Audiencias, no, este terreno de experimentación de almas, había ido demasiado lejos. Olbart dijo, me recuerda al grupo que hizo Araquia, esta forma de hacer las cosas. Aunque no fue por diversión ni por venganza, no pude soportar deshacerme de ellos porque se atrevían a hacer este tipo de cosas. Pero ya se encargaron de ellos. En la mente de Olbart, mientras pronunciaba esas palabras, surgió un grupo inigualable y poco ortodoxo con el que había tratado en el pasado. Para producir al devorador de espíritus perfeccionado conocido como Araquia, esos criminales habían sacrificado a una enorme cantidad de personas, y habían dicho que sus acciones eran por sentido del deber, que era por el bien del futuro del imperio. Esta horrible escena dentro de la Cámara de Audiencias, algo había manipulado las almas de los no muertos resucitados en vasijas de barro, algo que se había mezclado con sus almas, algo que las había transfigurado. No era para ganar esta guerra, sino un acto bárbaro realizado por un objetivo que despreciaba por completo la victoria o la derrota inminentes. Dentro de los detalles que habían producido aquellas formas grotescas, podía sentir una curiosidad que deseaba resultados, totalmente desligada de la emoción, similar a la de los criminales poco ortodoxos. Y el objetivo de esa curiosidad lo entendió Olbart con un solo toque. Olbart dijo, tienes agallas para tratar de manipular almas. Olbart utilizaba a menudo una técnica shinobi que interfería con las almas de los demás, con sus odos, y hacía que se encogieran. Chisa también la había robado y hecho uso de ella. Sin embargo, esa técnica solo tocaba la capa exterior. Pero esta mente inquisitiva deseaba resultados que fueran más allá. ¿Cuáles eran exactamente esos resultados? Olbart, que no conocía al curioso individuo en cuestión, no tenía forma de saberlo, pero... Olbart dijo, tengo un muy mal presentimiento sobre esto, Su Excelencia. Supongo que realmente no hay lugar para mi traición después de todo. Durante la guerra de Miumana, la alianza de Miumana fue derrotada, y la Sphinx individual fue derrotada. Respecto a esa derrota, Sphinx no tuvo muchas palabras que decir. Había vivido más de 350 años, pero la mayor parte de esos días y meses los había pasado escondida, sin dejar de agotarlo todo solo para sobrevivir. Sphinx no era rival para el adversario, que se había resuelto y entrenado para matarla. Si tuviera que hablar de los acontecimientos que habían sucedido, esa sería la totalidad de la historia. Para ser honestos, dentro de la mente de Sphinx, al ser derrotada por el discípulo de la bruja de la avaricia, enfrentaba a una muerte segura, aún no había emociones particulares. En primer lugar, no sentía ningún apego por su propia vida. Los muchos años que pasó agotándose para dar prioridad a su propia supervivencia fueron solo porque pensaba que eso era racional para cumplir el propósito de su creación. Y entonces, cuando parecía que iba a desaparecer sin haber cumplido el propósito de su creación, lo que había poseído hasta el final era el instinto de huir, ya que era difícil abandonar ese propósito. Por eso huyó al sótano del castillo real de Lugúnica, que se había convertido en el escenario de una batalla decisiva. El hecho de que allí mostrara la fuerza de voluntad necesaria para separarse del discípulo de la bruja de la avaricia, también fue resultado de seguir sus instintos. Solo que esa secuencia de huida, en la que no tenía ningún apego especial por su vida, alteró el destino de Sphinx. Personaje desconocido, te necesito. Me servirás bien, para conceder mi deseo. En los ojos corrompidos de aquel hombre podía verse parpadear la intensa llama de la ambición. La llama de la espada Jan de Wallachia reduciría a cenizas cualquier cosa que hubiera decidido destruir.
El plan de Vincent Bolakia y Natsuki Subaru era hacer creer firmemente a Sphinx que, por la razón que fuera, el emperador había renunciado a la preciada espada carmesí. Como resultado, al final de una increíble apuesta de vidas, Sphinx fue abrazada por la llama, habiendo perdido en el combate del engaño. La hoja de la espada Yang que había alcanzado a la bruja, Sphinx, lanzó una llama centelleante al portador del gran desastre que había sido resucitado como un no muerto. Las varias Sphinx que se enfrentaban al grupo de Vincent, la Sphinx que esperaba en el Palacio de Cristal, las Sphinx que observaban cada campo de batalla de la capital imperial, y las innumerables Sphinx que deberían haber estado lanzando ataques por todo el imperio, todas estallaron en llamas simultáneamente. Sphinx dijo, contramedidas requeridas. Mientras era abrazada por las brillantes llamas rojas, la Sphinx que había sido cortada, murmuró así. Pero, incluso si ella hizo uso de la ventaja de los no muertos de sentir dolor, ella no sería capaz de resistir por mucho tiempo con ella misma siendo quemada. En ese caso, abandonaría los varios cuerpos que ya habían sido calcinados, y proseguiría con el plan como una nueva Sphinx, habiendo aprendido de esta muerte. No, eso sería imposible. La llama de la espada Yand estaba quemando el alma misma de Sphinx. Aunque intentara crear una nueva versión no muerta de sí misma, mientras la base que era su alma siguiera ardiendo, sería imposible evitar que el cuerpo de tierra se quemara al crearlo. No tenía contramedidas. Junto con la sensación de un punto muerto, el cuerpo de esta Sphinx se desmoronó. Incluso si muriera quemada, y se dirigiera a la siguiente iteración habiendo aprendido de esta muerte, la Sphinx reconstruida simplemente llegaría a la misma conclusión de que no tenía contramedidas al encontrarse con su final. Su fin, este sería su fin. Después de haber pasado mucho tiempo recorriendo el mundo, el fracaso de la bruja de la avaricia, y la investigación de Sphinx, terminaría aquí. Había agotado todas las medidas, había tendido trampas suficientes, pero no había sido suficiente. Fue una derrota similar a la que había sufrido en el pasado, durante los acontecimientos de la guerra demi-humana. También en aquella ocasión, Sphinx había agotado todas las medidas, pero aún así no había sido suficiente, y no le quedó más remedio que perecer derrotada. La razón por la que no había llegado a suceder, no había sido por las propias acciones de Sphinx, sino por la interferencia de un jardinero. Por lo tanto, esta vez no podía esperar que ocurriera lo mismo. Después de todo, el dueño de esa ambición, que había salvado a Sphinx en aquel entonces, ya se había ido. Leib Bariele estaba muerto. Por eso, ya no había. Sphinx dijo, análisis requerido. De repente, envuelta en las llamas, Sphinx, que se suponía que iba a morir, entró en acción. Mientras la llama de la espada Yang mantenía todo su cuerpo en llamas, Sphinx colocó un dedo bajo su propia mandíbula, y soplando la totalidad del Korebuk presente dentro de su cráneo, indujo su propia muerte. Y entonces, las Sphinx presentes en el campo de batalla, en la capital imperial y en todo el imperio, llevaron a cabo ese mismo acto sucesivamente. Sphinx dijo, análisis necesario. Análisis necesario. No es que se hubiera dado por vencida. Tampoco es que la dominaran los pensamientos suicidas. Solo muriendo, todos los recuerdos de Sphinx podrían converger en su alma. Si todas las innumerables Sphinx murieran simultáneamente, y todos los innumerables recuerdos convergieran, se acumularía la base colectiva de conocimiento conocida como ella misma. Por supuesto, era solo cuestión de tiempo que el alma donde se acumulaban todos esos recuerdos se chamuscara, se quemara por completo hasta la nada. Sin embargo, en el tiempo que transcurrió antes de quedar reducida a cenizas, Sphinx siguió construyendo de forma natural su propio yo en llamas, y al hacerlo, pudo acumular innumerables análisis y debates sobre la situación y las contramedidas. En el pasado, no había sentido ninguna emoción fuerte hacia la muerte. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Sphinx dijo, resistencia obligatoria. Resistencia obligatoria. Resistencia obligatoria. Resistiendo, resistiendo, mientras resistía, Sphinx reunió todas las posibilidades imaginables y las analizó.
las conclusiones de cada bastión, los experimentos con almas en el Palacio de Cristal, la historia de la familia imperial bolaquiana, los devoradores de espíritus, la entidad extranjera del reino, los guardianes de las estrellas, los mandamientos, el gran desastre, hasta la última posibilidad, los fragmentos de la propia existencia, lo analizó todo. Y entonces, encerrada en la prisión, los ojos carmesíes de Priscila presenciaron plenamente toda la cadena de acontecimientos que acontecían a Sphinx ante sus ojos. El cuerpo de la bruja había estallado repentinamente en llamas rojas, y con una sola mirada, Priscila comprendió que se trataba de la centelleante llama provocada por la espada Yang que se transmitía en el Imperio Bolaquiano. También comprendió que quien había entregado aquella llama centelleante a la bruja no era otro que Vincent Bolaquia. Priscila dijo, ¿así que por fin has revelado la carta que tenías guardada? Eres verdaderamente astuto hasta el amargo final, hermano mayor. Como miembro de la familia imperial bolaquiana, el hecho de que Vincent no hubiera desenvainado la espada Yang y la hubiera conservado como carta de triunfo era obvio para Priscila. Por supuesto, dada la problemática cualidad que conllevaba blandir la espada Yang, no era de extrañar que Vincent no confiara irreflexivamente en ella. En cualquier caso, derrotada en el combate de engaño, la bruja fue destruida por las llamas, o al menos, así debería haber sido. Priscila, ¿tú, qué hiciste? Sphinx dijo, análisis requerido. La llama de la espada Yang quemaba lo que quería quemar, y la hoja de la espada Yang cortaba lo que quería cortar. Esa era una verdad que no se podía torcer. A pesar de eso, la bruja que debería haber sido envuelta por brillantes llamas rojas frente a Priscila, lentamente se liberó de esa llama centelleante. Las llamas habían dejado de quemar a la bruja. La llama de la espada Yang quemaba lo que quería quemar, y la hoja de la espada Yang cortaba lo que quería cortar. El destino de la bruja, abrazada y cortada por la espada Yang de Vincent, no era algo que pudiera alterarse. Sin embargo, Priscila dijo, ¿quién eres? Si el que fue quemado, el que fue cortado, se convirtiera en algo totalmente distinto, sería una historia diferente. Con toda probabilidad, Vincent había matado a la bruja, había matado a Sphinx con la espada Yang. Pero, la forma de la bruja que había escapado de la llama, no era la bruja que Priscila conocía. La piel pálida y agrietada, los globos oculares negros dotados de iris de tono dorado, y la apariencia juvenil de una niña pequeña, con todo aquello desechado, aquel ser se alzaba ante Priscila. Con una larga cabellera blanca que le llegaba hasta la espalda, y ojos negros que albergaban un claro espíritu intelectual e inquisitivo, blanco y negro, si uno intentara dibujar a ese ser, entonces esos dos colores serían plenamente capaces de representarlo. ¿Quién eres? Soy la bruja de la avaricia. Ante la repetida pregunta de Priscila, hubo una respuesta silenciosa, pero rebosante de convicción. Habiendo cumplido el propósito de su creación después de mucho tiempo, el ser cuya propia alma había alterado su naturaleza, la encarnación actual de la bruja de la avaricia, habiendo escapado al destino de ser abrazada por las llamas, habló. El propósito de la creación se ha cumplido. Ahora, procederé a cumplir mi propósito en la vida. Así lo declaró. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.